Bien, muchos años. Y escuchamos distintas voces cuando los temas son delicados, porque ello o este tipo de temas lo merecen. El tema de la embajada de Israel, el atentado a la AMIA, por otra parte, hablamos de muerte, hablamos de puntos de no retorno. Por eso digo que son tan sensibles. Así que vamos a escuchar otra campana, otra voz, muy compenetrado en lo que fueron estos atentados. Bueno, un libro escribió AMIA, el atentado. Juan José Salinas, gracias por haber venido. Sí, bueno. Está el tema abierto. Es un tema complejo. Yo primero quiero aclarar cómo entré al tema, porque yo entré medio de casualidad, gracias a que a Pedro Brieger, que ustedes lo conocen bien, le había gustado mucho un libro anterior mío, que había escrito con Julio Villalonga, que se llamaba Gorriarán, la tablada y la guerra de inteligencia en América Latina, que pivoteaba alrededor del intento de tomar el cuartel de la tablada. Pedro tenía relación, tenía llegada al que era entonces presidente de la AMIA, Alberto Kruznikov, que hay que aclarar que en aquel momento la AMIA era una organización absolutamente laica, ligada al partido, más bien al partido laborista israelí, el partido de Rabin, que fue asesinado en el año 95. Los laboristas nunca más volvieron a gobernar en Israel, ni tampoco aquí volvieron a tener la AMIA controlada, ¿no? O sea, a partir de los atentados hay un giro hacia la religión, hacia la ortodoxia. Cuando yo era chico, la AMIA era una organización absolutamente laica, daba psicoanálisis, atención psicoanalítica gratuita para quien la necesitara, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Vale este detalle. Entonces, bueno, a Pedro le había gustado mucho eso, habla con Kruznikov. Kruznikov veía que la investigación, que en los primeros días había avanzado, a partir de 4 o 5 días, lo único que se trataba era de tapar lo que se había descubierto. ¿Por qué? Es fácil de ver, porque en el atentado estaban involucrados gente del gobierno, cercana al gobierno, y gente de la Policía Federal, que era la que tenía que investigar, y aparentemente también gente de la CIDE. O sea, el aparato del Estado estaba vinculado por todos lados. Entonces, me imagino que el investigador de la Policía Federal, que no estaba involucrado, habrá llamado a sus jefes políticos y le habrá dicho: jefe, ¿qué hacemos? Porque hay gente nuestra y gente de ustedes metidos. Entonces le dijeron: tapen todo. Al mismo tiempo, en el caso de la AMIA, porque hay que diferenciar, el de la embajada es una cosa mucho más clara, por eso mismo la tuvieron tapada hasta ahora bajo 7 llaves, porque se ve muy clara la mecánica del atentado, en el caso de la embajada. Y en el caso de la AMIA, los terroristas aprendieron de los errores que habían cometido con la embajada, básicamente que en la embajada no hubo un encubrimiento anterior. En cambio, en la AMIA, como dijo el presidente Kirchner en algún momento, el encubrimiento empezó antes que el atentado, ¿no? Ustedes fíjense que cuando fue el atentado de la AMIA, cuando fue el atentado de la AMIA, el vicepresidente Rukauf estaba en Estados Unidos, nadie sabe bien haciendo qué, y a las pocas horas, poquísimas horas del atentado, casi inmediatamente, Rukauf sale de Estados Unidos diciendo que fue Irán y Hezbollah. O sea, cuando no se había podido investigar absolutamente nada. Entonces, tengan en cuenta nada más que eso, que ya de antemano estaba puesto. Y después, una nota que al 10º aniversario del atentado hace Horacio Berbisky, demuestra fehacientemente que hay un enviado del gobierno israelí, el gobierno de Rabin entonces, que va a verlo a Menan inmediatamente, viene con esos rescatistas, con esas tropas con perros y que estuvieron entre los escombros del AMIA, viene gente de los servicios secretos israelíes y viene un enviado del primer ministro Rabin que se junta con Menem, donde acuerdan echarle la culpa a Irán, antes de saber ni cómo había sido ni nada, no importa. Y por lo tanto darle una coartada a los verdaderos autores de los atentados, que desde ya lo aclaro son argentinos, no hubo ningún moro con Chilaba ni nada por el estilo, fueron argentinos, están entre nosotros, yo no les conozco las caras, o sea que podrían estar sentados aquí mismo
a mi lado, yo no saber quién son, pero sí puedo decir que eran gente vinculada a la fuerza de seguridad y gente vinculada a explosivos. O sea, se hizo con expertos los atentados. Y después, gran parte del aparato del Estado se dedicó a encubrirlo. Eso. Otra gente de la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia del Estado, etcétera. O sea, son asesinatos masivos por encargo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ¿Por qué? A ver. Yo creo que ahí hay que remontarse a... Es algo que se está viendo bastante quien estudie los atentados internacionales. A partir de Lockerbie, que fue el derribo de un avión de Panam en diciembre de 1988, empieza a haber una matriz de atentados donde, bueno, podríamos decir que es más antiguo, ya de Pearl Harbor, ¿no? Quiero decir, hay atentados que el que los recibe, las supuestas víctimas, saben que se van a cometer y los dejan que se hagan para utilizarlos para sus propios intereses. Un ejemplo claro son las Torres Gemelas en Estados Unidos. O sea, ya está claro, porque lo han dicho generales de 4 estrellas norteamericanos, que los planes para invadir Afganistán, Irak y acabar con, o sea, y Siria incluso, que no se pudo hacer, estaban hechos de antemano a los atentados. Los atentados disparan una situación que es como una especie de un golpe de Estado dentro de Estados Unidos, porque se impone el acta patriótica, no se intervienen todas las comunicaciones, o sea, se acaba con muchas libertades democráticas en el plano interno, y en el plano externo justifica la invasión de Afganistán, que cualquiera que sepa algo sabe que los afganos no tuvieron, ni los talibanes, tuvieron absolutamente nada que ver con el derribo de las Torres Gemelas, que eran producto de una gente de Arabia Saudita, no de Afganistán, y menos de Irak. O sea, se invadió Afganistán y se derribó el gobierno de Saddam Hussein en Irak, son pretexto de una cosa que ni los talibanes ni Saddam Hussein tenían absolutamente nada que ver. Quiere decir, y hay muchos indicios de que la CIA sabía perfectamente que se iba a hacer ese atentado, empezando porque el dueño de los edificios tomó seguros, duplicó los seguros antes del derribo de los edificios, porque las acciones de las compañías, hubo especulación con las acciones de las compañías aéreas cuyos aviones participaron en el derribo de las Torres Gemelas, porque mucha gente fue avisada de que no vaya, no le dijeron va a haber una bomba, sino que la llamaron a otras actividades para que no muriera. Bueno, lo mismo pasó en la Embajada de Israel y en Lamia. En la Embajada de Israel es clarísimo. A la mañana de ese martes 17 de marzo de 1992, la embajada bullía de gente, estaba llena de gente. Y la seguridad fue absolutamente retirada. No quedó nada de seguridad. Dejaron a un pobre tipo del Bitajón. El resto se fueron al Sheraton. Y al mediodía se fue el embajador, se fue el viceembajador, se fueron todos. Y de hecho, la israelí de mayor rango que muere es la mujer del vicecónsul. Y los israelíes que mueren ahí, que no había seguridad, queda claro, porque ni siquiera sabemos cuántos muertos hubo hasta ahora. Oficialmente se ha dicho siempre que eran 29, que eran 28, pero la verdad hay una tabla, ahí hay una placa que solamente recuerda 22. O sea que tenemos que creer que fueron 22 nada más. ¿Por qué se decían 29? Y todo eso porque no había ningún control de quienes estaban dentro. Hay que recordar que los dos edificios, la Embajada y la Lamia, estaban en refacciones. Y había obreros, casi todos bolivianos, trabajando en su interior. Y era fácil introducir bolsas de material, puesto que los edificios estaban en obra. Y además, en el caso de la embajada, está claro como el agua clara que la explosión se produjo adentro y que la bomba... Desde adentro. No, explotó adentro. Y la explosión seguramente estaba en unas cerámicas, en unas baldosas que se habían metido esa mañana en el interior. Lo viví muy de cerca esto, porque, bueno, el encargado de prensa de ahí, ¿no? El encargado de la comunicación. Jorge Cohen. Que es Jorge Cohen, muy un gran amigo, mío, sí. De muchísimos años. Y Jorge justo un tipo, bueno, muy par para trabajar, ¿no? Nunca marcando diferencias. Ha habido sacar fotocopias a la esquina. No, a la esquina no, dentro del edificio, dentro 20 del edificio, metros. 20 metros por se ahí. salvó porque se movió. Sí, Su secretaria murió, increíble, ¿no? que estaba al lado. Pobre Sí, lo Jorge, dejaron, ¿no? lo dejaron Quedó bastante... Bueno, lo que pasa es que él no ha querido nunca por lealtad, porque viene de la juventud sionista, obviamente,
nunca he querido echarle la culpa a nadie, pero para mí es obvio que lo entregaron. O sea, lo entregaron. El Shin Bet sabía perfectamente que se iba a dar eso. Yo quiero recordar que en esos momentos hubo un lío bárbaro, porque al año siguiente Rabin es asesinado por un colono que tenía relación con el Shin Bet, que es el servicio de seguridad que se encarga de la seguridad de las embajadas, de los territorios ocupados, y que tenía un gran rencor contra Rabin, porque Rabin había dejado que Arafat instalara su cuartel general en Ramalá, en la Mocata, en Cisjordania, y tenía un plan de devolverle el territorio a los palestinos, y por lo tanto de atentar contra la base de sustentación del Shin Bet y de su poder territorial. Y bueno, había una situación terrible. Yo creo que hay una interna muy grande, soterrada, que por suerte está aflorando ahora dentro de la colectividad judía. Porque cuando yo era chico, yo no solo no soy judiófobo, sino que además he sido claramente filo judío. Mi padre me decía que mi apellido Salinas era marrano, mi padre era español. Yo recibí atención psicológica cuando me peleé con él, con mi padre, gratis en la AMIA. Mi viejo, uno de sus libros de cabecera era Milá 18, sobre la sublevación del gueto de Varsovia. Y en la militancia política que tuve juvenil, tuve muchos compañeros judíos, que en aquel momento la verdad que no tenían ninguna importancia si eran judíos o no eran judíos. Nos interesaba las diferencias que había entre las comidas que preparaban nuestras madres, y etcétera, etcétera, pero todo el mundo, a pesar de que nos tratábamos de gallegos, tano y polaco, en realidad todo el mundo tenía la vocación de mezclarse, ¿no? Y si era posible salir con la hermana del otro. Ahora, en esto, Juan José, digo, ¿no? Vamos un poco a la actualidad, ¿no? Nisman, sea como fuere, está muerto. Los frentes que abrió la presidenta de la Nación, y digo, porque bueno, son muchos frentes, ¿no? Algo tan delicado donde hay cosas que exceden a una nación y organismos internacionales también comprometidos en esto por lo que está comentando. Digo, qué perverso es el fundamentalismo, ¿no? Sea para el lado que fuere, Lo ¿no? que pasa es que yo, por supuesto, a mí el Estado Islámico y sus degollinas El y sus cosas fundamentalismo, digo metafóricamente, me aterra. neutralizando esto lo que es tan... Pero lo que quiero decir es que Dios no tuvo nada, yo soy agnóstico, pero Dios no tuvo nada que ver en estos atentados. Son atentados mafiosos. Mafiosos. Que se hacen, no tiene nada que ver ni Yahvé, ni Alá, la manera, el nombre que nosotros le queramos dar. O sea, a por Dios, intereses, diríamos, solamente intereses. Es por plata. Ujú. Por plata. No, hay dos cosas. A ver. En primer lugar, había mexicaneadas en el proceso de lavado del dinero producto del narcotráfico, del tráfico de armas. O sea, si uno interviene, como intervino, por ejemplo, el juez Garzón, en el affair de las valijas, el Yomagate, o sea, el tráfico permanente de valijas que venían desde Estados Unidos, llenas de dólares, provenientes del narcotráfico, a ser reintroducidas al sistema bancario norteamericano a través de llegar físicamente aquí y a través del Uruguay y a través de Panamá, ser lavado ese dinero y reintroducido a los bancos norteamericanos, de los cuales podían cobrar los mafiosos, porque había a principios de los años 90 el gobierno norteamericano pone esa ley de que cualquier depósito de $10.000 para adelante tiene que ser una declaración jurada, y los narcos no pueden hacer declaraciones juradas, entonces necesitan blanquear ese dinero. Cuando el juez Garzón, esto era una joint venture entre el gobierno de Siria, el argentino, acuérdense, Amira se casó con un coronel sirio, bígamo, porque ya estaba casado el coronel, que era Ibrahim al-Ibrahim, y el gobierno argentino, con la firma de Duhalde y de Menem, lo puso al frente de la aduana argentina, de los vistas de aduana. Es como si uno llegara en el avión a un aeropuerto de París, a Orly, y se encontrara con que el jefe del aeropuerto es un chino. No entra en la cabeza de alguien. Bueno, esto pasó en la Argentina. Entonces, ¿para qué era esto? Para garantizar que todo ese dinero no se perdiera y se volviera a reintroducir a través del Uruguay, a través de una banda de gente que habían sido de la CIA antes, habían lavado con el general Noriega cuando había un idilio entre el general Noriega de Panamá y la CIA antes que se rompiera ese idilio y Panamá fuera invadido por los norteamericanos a fines del año... diciembre del año 90, creo, 89.
esta gente, cuando se interrumpe eso, alguien se queda con el dinero, porque el dinero tiene es físico y está en un lugar. Entonces, había problemas de mexicaneada del dinero, de que gente se había quedado. Entonces yo creo que los atentados son, por un lado, un paguen lo que deben. Hay que acordarse, cuando se produjo el atentado de la embajada, estaba en Buenos Aires, supuestamente clandestinamente. Después Menem admitiría que estaba aquí porque la CIA le había pedido que estuviera, Montserrat Alcázar, que en aquel momento era el número 1 perseguido por Interpol. Ni alerta roja ni leches. Estaba buscado para ser detenido, no por alerta roja, directamente detenido. Era el prófugo número 1. Y sin embargo estaba acá con la quiesencia del gobierno argentino, y el día del atentado de la embajada dio una fiesta en su departamento de la Avenida Libertador. Esto debería hacernos pensar, porque Montserrat Alcázar vendía armas israelíes, vendía aviones modificados por los israelíes a la Fuerza Aérea, Daher Mirage, él regalaba cuando quería congraciarse con alguien, le regalaba una metralleta Uzi de fabricación israelí, se la regaló a Emir Yoma, a Zulema Yoma, a Jorge Antonio creo que le regaló una bañada en oro. Entonces, ¿qué te dice esto de que se hace una fiesta y al mismo tiempo que fue la voladura? Para mí, hoy es bastante claro, que en realidad estaban de acuerdo. El servicio secreto israelí estaba de acuerdo con la bomba en su embajada. Esto es terrible. Esto es terrible. Digo, ¿cuántos temas, no? ¿Por qué estaba de acuerdo? Porque si a Montserrat Alcázar, que había sido socio de Pablo Escobar y que era su principal socio en España, era un judío británico, Judah Eleazar Binstock. Alcázar le vendía municiones, el joven Alcázar le vendía municiones a los montoneros en el año 75, 73, empezó en el 73 a venderle. Y en el año 74, Binstock le vende una partida de ametralladoras que entran por Paraguay a la AAA de José López Rega, los enemigos mortales de los montoneros. Esta es la lógica de esta gente, no tiene ninguna moral ni ningún principio. Entonces, si era un reclamo de dinero, el atentado de la embajada, al mismo tiempo le servía a Israel para demonizar a Irán y acabar con la política de inclusión que era devolverle los territorios a los palestinos. O sea, echarle la culpa a Hezbollah, ¿no? Echarle la culpa a Irán. O sea que son atentados multipropósitos, tienen dos propósitos. Uno, que son de los que realmente lo hacen el atentado, y otro de los que se saben que se va a hacer y están de acuerdo con que se haga porque lo van a aprovechar para sus propios intereses. Juan José Salinas, gracias por toda esta introducción. Nos quedaron muchos temas, lo vamos a dejar para lo comprometo, para una próxima entrevista para hablar del hoy, de Nisman. Cuando quieras. Pero lo vamos a hablar en un próximo encuentro. Por lo pronto tenemos una situación de lo que fue aquel momento, ¿no? Pero nos quedaron temas, es muy interesante. Y nos quedaron temas para un próximo Cuando encuentro. quieras. Gracias, Juan José.